¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Si hay algo que nos define de otros seres humanos, sin contar nuestra apariencia física o nuestra forma de pensar, son nuestros nombres y apellidos. Respecto a estos últimos, según la Real Academia Española, un apellido es el nombre de familia con que se distinguen las personas. Sin embargo, hubo una época en la que no existían y las personas solo tenían un nombre, por lo que mucha gente se pregunta cómo surgieron estos nombres que definen tanto nuestro pasado como nuestro futuro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Café Coloquio. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Mauricio? Oyentes, suscriptores. Un saludo muy fraternal y cercano a todos esos suscriptores y oyentes. Bienvenidos a todos. Raúl, bien interesante el tema de hoy. Hombre, el tema es interesante como que hay todos los temas, Mauro. La idea es que sean interesantes. Pero aparte de interesante, me parece muy atractivo porque es algo de nuestro común, del común vivir, Mauro, nuestro. Es que como te decía yo ahora, ¿quién no tiene un nombre y un apellido? Empezando por algo, y es que en la Constitución está el derecho a usted tener un nombre y obviamente pues también un apellido, pero ¿a quién le es ajeno esto? A nadie. Y mira lo importante, Raúl, cuando hablamos acerca de los apellidos como tal, de cómo nos identificamos con grandes estrellas, sobre todo del deporte. Uh-huh. En este caso, nosotros que somos un país tan futbolero, pues entonces siempre nos identificamos con ese jugador de apellido tal. Pero no solamente nosotros, los argentinos, los brasileros, los uruguayos. Así es. Hombre, los mexicanos. Y las familias también. Claro. Entonces, Mauro, el tema lo acabas de decir atractivo, pero entonces, para que entremos en detalle y hablemos el tema, porque de verdad es bien atractivo, yo te invito a que nos tomemos un café. Sí, vámonos entonces un café. Bueno, Mauro. Listo, Raúl, café en mano. Bueno, hombre, Mauro y oyentes, para empezar, el dato importante y siguiente es este. La primera vez, Mauro, que se tiene razón de que aparecieron los apellidos se dio en China, nada más y nada menos que cerca del año 2850 antes de Cristo. ¿Cómo le parece, pues, hermano? O sea, eso fue la semana pasada. Estamos hablando de que el primer registro o los registros pues más certeros de los que se puede estudiar, estamos hablando de casi 5.000 años, ¿no? Hombre, China, año 2850 antes de Cristo, antes de nuestra era. Creo que eso fue un decreto, una orden de un emperador. Sí, pero mira todo el tiempo, pues, eso fue allá en China, por allá en Asia, pero fue en Europa que se oficializó su uso, más precisamente, Mauro, durante la Edad Media. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Durante la Edad Media en Europa, y vamos a hablar directamente de un país que a nosotros que es la madre patria, pues, que nos corresponde a nosotros los que hablamos español, y es España, esa península ibérica. Entonces, durante la Edad Media surgió esa necesidad de identificar a los dueños de los inmuebles que comenzaban a comercializarse, ¿no es cierto? Entonces, para eso, poco a poco se agrupó con un nombre en común a todos los integrantes de cada familia, pero cuidado, no era cualquier familia, de cada familia noble, de cada familia de la nobleza, porque ellos podían acceder a este tipo de bienes. Eran, digamos, los que tenían el poder adquisitivo. Entonces, este tipo de registro y de identificación a través de un apellido se da primero en las clases altas, en la nobleza, en España. Y en un principio solo se usaban en esas clases sociales más altas, Mauro. Cada apellido, podemos decir lo que se fue pues usando en cuestiones cotidianas, o sea, de referencia como el oficio, el lugar de residencia, algún rasgo de la personalidad o algún parámetro físico. Y con el paso pues del tiempo,
dejó de ser una costumbre únicamente de la burguesía y ahí sí se extendió, Mauro, a todas las partes del mundo, a todas las familias. Entonces, pero ahora vamos a entrar en detalle de lo que acabo de compartirles, de cómo fue que se empezaron dando los apellidos, Mauro. Mira, Raúl, que es que cuando hablas acerca de los rasgos, es bien interesante divulgar esto, ¿cierto? Y es que en la antigüedad muchos eran los rasgos de las personas, de los cuales se podían originar los apellidos. Sí. Así podemos encontrar apellidos, Raúl, por rasgos. Personales. Por rasgos personales. También podían ser heredados como apellidos de ciudad donde vivía la gente, ¿cierto? O sea, tenían el nombre de esa ciudad. Sí, señor, como por ejemplo, Juan Burgos. Hablando de nuestra madre patria. Juan Madrid. Juan que vivía en Madrid, ¿cierto? Ajá, Juan Toledo. Hombre, y está Medellín. Era un conde. Era un conde, el conde de Medellín, ¿o tenía qué? un título, sí, tenía un título como nobiliario este personaje, Medellín, y de hecho por eso nuestra ciudad tiene ese nombre. Pero Raúl, además de lo que estoy nombrándote de ciudades, podemos encontrar, por ejemplo, apellidos como Torres. Sí. Como Fuente, Iglesias o Palacios. Ajá. Estos se originaron por la cercanía de la vivienda de la gente a estas estructuras. Mauro, hagamos un paréntesis ahí. Imagínate tú en la Edad Media que hay un poco de Juanes, Pedros o Migueles y te dicen a ti, es que vaya donde Juan, y hay como 20 ¿Pues Juan qué? ¿Cuál no, de todos? Juan el Calvo. El Calvo. Y ahí quedó. O el Herrero. O el Zapatero. O el Pastor. Exacto, entonces ahí quedó Juan Calvo. Bien interesante cómo, Sí. bien interesante Ahora ampliamos bien cómo en las forma personas, esto. o sea, van buscando la solución a este tipo de... Exacto, ¿cómo podemos identificar 20 Juanes que hay en esta villa, hablando de la Edad Media, y cómo podemos identificar cuál es cuál? ¿Cuál Claro. Juan es el que yo solicito? ¿Cuál es el que voy a ir? Y a partir de ahí, de esas cercanías a un lugar, apodo o profesión. Sí, Mauro. Es por eso, Raúl, que lo que acabas de decir en este paréntesis es tan interesante, porque aquí también podemos nombrar apellidos que tienen que ver con la profesión u oficio. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, podemos hablar de pastor. Ya me estaba anticipando yo ahora, ¿no? Sí, señor, estaba tirándose el guión. Pastor, herrero, Ajá. criado. Ajá. Bueno, pues este criado me llama la atención. Pero sí, Este criado entonces que era un criado. era un criado, ¿no? Claro. Porque el Esa herrero... era su profesión, claro, era un criado. Su profesión era un ser criado el en criado. una casa de algún noble y prestaba un servicio como criado. Como criado, pero yo tenía otra idea acerca del criado. No. Pensaba que era alguien que llegaba Que lo habían criado. pequeño y que lo habían criado en esta casa. No. Un criado era como una persona Sí, que de prestaba hecho, un servicio. de hecho, uno en las películas de la criada o el criado. Eso, que a uno ya le parece, por ejemplo, sirvienta y todo eso le parece como tan despectivo. Pero sí, va Claro por ahí el claro criado. que el criado también suena como feíto, ¿no? Es de esa época, Mauro. Bueno, entonces hablamos del herrero, del criado, el vaquero. Claro. O también encontramos apellidos por rasgos de la personalidad y físico. Ese sí me parecen bien tremendos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hay unos muy normalitos como Delgado. Pues mira amable. ¿Y el otro? Cortés. Mi apellido. Tu apellido. Y tiene que ver con un rasgo de la personalidad. Ser uno cortés, amable, formal. Seguí. Bueno, el asunto pues como tal, Cortés, hablamos de, pues ya pasamos criado, Ajá. amable, Cortés, pero es que mira que ahorita que estábamos socializando, escuchamos uno, es que enamorado. Pero es que usted ya está adelantando también. Y siga, vamos a seguir más bien, hermano. Vea, la procedencia de todos esos apellidos, más curiosa y a la vez más común en la actualidad, son los apellidos terminados en EZ. Pero Bueno, entonces ahí yo le voy a quitar algo. Pero estos Dígame. de Z bien interesantes, ¿no? Pero entonces venga, Mauro, vamos como dándole forma a esto. Ya nos has compartido de dónde vienen los apellidos según la RAE. Hemos entrado ya pues en contexto. Pero entonces vamos a mirar, Mauro, la manera de cómo estos apellidos se fueron configurando de una manera bien clara y bien estructurada. Entonces, hay unos apellidos que nosotros podríamos llamar patronímicos. Pero antes de eso, y antes de llegar a la Edad Media, yo quisiera no dejar pasar por alto, Mauro, un dato muy importante,
y es que el sistema este del cual vamos a hablar, que son los apellidos terminados en EZ, que significa hijo de, esto viene, Mauro, del sistema romano. En el sistema romano, y te voy a decir cuándo fue más o menos, fue en la República Romana del año 509 al 27 de la era cristiana, ¿no es cierto? Del 509 a.C. al 27 de nuestra era. Resulta que los romanos tenían un sistema bien interesante para nombrar a las personas y para darles como una identidad. Resulta que los romanos tenían un término que ellos llamaban trianómina. Trianómina, escucha bien, Mauro. Y esa trianómina, pues como lo dice su nombre, estaba compuesto por tres aspectos. Esa trianómina, ¿eso con qué come, dirían acá? Ya le voy a decir con qué come. La trianómina estaba compuesta por un praenomen. El praenomen, Mauro, es equivalente a nuestro nombre, o sea, el nombre de pila que tenemos. Esa era el primer componente del trianómina. ¿De dónde vendrá eso? Es que el nombre de pila. Pila. Ahora miramos. Praenomen. Equivalente a nuestro nombre, pues. Y de ahí seguía el nomen. Nomen. ¿Qué era el nomen? Era el nombre o gentilicio que indica la pertenencia a la gens. Ahí te voy a explicar qué es gens. La gens es familia. Listo. Gens, sí. Entonces, este sería equivalente, Mauro, a nuestro apellido, el nomen. Acuérdate, praenomen, el nombre. Nomen, apellido. Y ahí seguía el tercer componente de esta trianómina, que es el cononen. Cognomen. Significa o está vinculado... Cognomen. Sí, esto está vinculado a una característica física o psíquica de quien lo lleva. Okay. O de alguno de sus antepasados. Y esto se convirtió en algo como hereditario por vía que paterna, que hasta el día de hoy también los apellidos, mira que el primer apellido... Sí, sigue predominando el paterno. Pero ¿sabes qué, Mauro? En Italia, haciendo un paréntesis en Italia, que estamos hablando de Roma, en Italia vos puedes ponerte el primer apellido, el de la mamá. No tiene que ser el del padre. Bueno, ahí les dejo ese dato. Entonces la trianómina estaba compuesta por praenomen, nomen y cognomen. Esto, les voy a poner un ejemplo. El ejemplo es el emperador Gaius Julius César, que se llamaba Gaius. Y pertenecía al grupo de los César y de la familia Julius. Ahí está el nombre completo, ahí cumple con la trianómina. Y esto, en esa época remota del Imperio Romano, pues fue llegando a la Europa pues entera, a España, y ya en la Edad Media es que se empieza a dar pues como el desarrollo de lo que estamos hablando. Y yo quiero rescatar, Mauro, para seguir, lo que le digas al inicio, que en primer lugar la RAE define la palabra apellido como nombre de familia con que se distinguen las personas, pero ¿sabes qué? No solamente como nombre de familia, como sobrenombre o mote. ¿Sabes qué es un mote? Un apodo. Un apodo. Entonces básicamente los apellidos nuestros son apodos, son motes. Entonces, por lo tanto, Mauro, los apellidos nacen de la necesidad de identificar a una persona, no solo por su nombre, Mauricio, sino por su pertenencia, Aguirre, es decir, su vínculo a una familia de un lugar. Vos sos Mauricio Aguirre, yo soy Raúl Cortés. Entonces mira cómo se va configurando esto. Y ahí es donde vamos a llegar, Mauro, con unos aspectos bien importantes. Mauro, ¿cómo están constituidos los apellidos? Hay unos que se llaman ¿qué? Patronímicos. Patronímicos, que vienen siendo de el que te hereda tu padre. Exacto, ¿cierto? Deriva de su padre o de otro antecesor masculino, ¿sí o no? Y que originalmente indicaba su filiación o pertenencia a un linaje. Entonces, pues como primero tenemos los apellidos patronímicos. Entonces, Mauro, miremos la lista. Hay una lista compartirlos. interesante. ¿Y cuál es para que le enseñemos a la gente cuál es el aspecto importante para que dé cuenta si su apellido es patronímico? Bueno, básicamente terminan en Z. Es Z. Es Z. Tenemos, por ejemplo, Fernández. Fernández es hijo de Fernando. Sí. González, hijo de Gonzalo. Sánchez, hijo de Sancho.
Pensaba que Sancho era como un apodo. No, Sancho Resulta Panza, que- el del Quijote, resulta ese que nombre era Sancho. resulta que Y sí. sabes que Mauro, y también ese nombre también es apellido, Sancho. Sancho. También es apellido, sí. Pérez, El segundo apellido mío. el segundo apellido, hijo de Pere. Hijo de Pere o de Pedro. O sea que un antepasado tuyo era Pedro o Pere. Sí, Mauro. Y hagamos un paréntesis ahí. Ese Pérez también es un apellido sefardí. ¿Sabes qué es sefardí? Los sefarditas eran los judíos que llegaron a la península ibérica y se radicaron allí. Allí tuvieron familia. Resulta que este apellido Pérez es de origen judío también. Ah, vea, qué interesante. Ese está bien interesante. Gómez, hijo de Gome o Gomo. Ajá, ¿era un nombre? Ah, vea, entonces por ahí había un Gomo hace mucho tiempo. Hernández, hijo de Hernando. Ujú. Álvarez, hijo de Álvaro. Menéndez, me acordé de Méndez. No, y también Méndez. La novela. Y también Méndez viene de ahí. Menéndez, hijo de Menendo. Otro nombre bien raro, ¿no? Bueno, Martínez, hijo de Martín. Sí. López, hijo de Lope. Lope de la Vega, acuérdate. Ujú. Y Rodríguez, hijo de Rodrigo. Ujú. Suárez, hijo de Suero. ¿Cómo te parece el nombre? Hijo de Suero. Y Juárez es una variación de Suárez. Entonces, los que tienen apellido Suárez, que es un apellido, vamos a hacer el repasito. Ese es un apellido patronímico. Sí, Sí, es patronímico. patronímico. Entonces, el Suárez es hijo de Suero. ¿Cuál era el problema Mauro, principal entonces acá? exacto, allá quería llegar. Había un problema con estos apellidos patronímicos, acuérdate que es patronímicos. Había un problema principal con estos apellidos de tipo patronímico y era evidente. ¿Por qué? Porque cambiaban con cada generación, volviendo casi imposible rastrear las generaciones, llegando así la necesidad, Mauro, de hacerlo, porque si vos querías mirar de dónde venía tu abuelo, tu bisabuelo, era un complique porque cada generación cambiaba. Entonces, debido a eso, fue necesario buscar apellidos más certeros, o sea, que pudiesen determinar de alguna manera con qué tipo de persona usted estaba tratando y que si usted le iba a hacer, como se llama en algunos contextos del conocimiento, usted le quiere hacer una rastreabilidad o un seguimiento, se perdía en cada generación esto. Entonces hubo la necesidad de pasar a unos apellidos que ya llamaríamos toponímicos. ¿Cómo te parece? Apellidos toponímicos. ¿De dónde viene eso de toponímico, Mauro? Son los nombres propios que se le atribuyen a un lugar, a una región, a un país, a una ciudad. E inclusive se pueden originar por características físicas o materiales del espacio, o sea, del lugar. O sea, esto es de toponímicos, viene como de topografía también, ¿no? Sí, podría decirse también. Entonces, hace alusión a los nombres de los individuos donde viven, ¿no es cierto? En los lugares donde vivían. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Qué nombres podemos encontrar de origen toponímico? ¿O qué apellidos? Sí, qué apellidos, perdón, sí, que es como un segundo nombre. Vemos que está Navarro, Salazar, Soto, Torrente, Villanueva, y hay otros que no están en nuestra lista, pero que lo sabemos, y es Montaña, Montaño. Torres. Bueno, Torres, sí, también. Iglesias. Aguirre. El apellido Aguirre tuyo es bien interesante porque Agur o Aguirre quiere decir espacio abierto o pastizal. O pastizal. Desde ahí viene tu apellido Aguirre. Ahí es donde ese espíritu libre que tengo yo probablemente. Claro, tiene sentido. Entonces, apellidos toponímicos está Madrid, está Navarro, está Medellín, está Villanueva, que hace alusión a lugares y a sitios geográficos. Entonces imagínate también el Hoyos. El apellido Hoyos hace alusión a una ciudad de Cantabria. Pero si usted va y investiga la etimología de este término o por qué deriva, es una ciudad o es una región en la Cantabria española llamada Hoyos, y de ahí viene el apellido. Obviamente porque habían hoyos en el terreno. Entonces de ahí está, por ejemplo, Mauro, el apellido Morales. ¿Vos sabes de dónde viene el apellido Morales? Pues de los campos de moras, de muchas moras. Entonces estaban que Morales.
Y así sucesivamente. Yo supongo que Guayabal viene también de eso, porque ese apellido ¿Cuál? existe, Guayabal. Ah, sí, claro. Y de hecho un barrio acá en Medellín se llama así Guayabal porque tenía muchos árboles de guayabos. Y de hecho por eso se llama este barrio como tal Guayabal. Y creo que hay un pueblo también en el Tolima con el nombre de Guayabal. Entonces... Bueno, pero entonces se valieron de diversas cosas sí, pero hagamos para el el asunto repaso. de los apellidos, ¿no? Claro, hagamos el repasito pues que es bien importante. Los que terminan en EZ son apellidos patronímicos, o sea que vienen de pater, del padre, ¿sí o no? Y ya tú nos leíste una lista bien interesante. Apellidos toponímicos que vienen de lugares, de regiones, de países o de inclusive que tiene que ver como con la topografía como vos decías. Y ahí pasamos, hombre, Mauro, Sí, que porque bien... podríamos hablar de Peña también. Ah, bueno, no es que nos está escapando, Peña. También tiene que ver, y es también es catalán este apellido. Peña, Ríos. Ríos, Valle, del Valle. Vega. ¿Sabes qué es una vega? La vega del río. Es esa esplanada, ese espacio plano que hay ahí cerca Como al una río. ribera. Bueno, un cultivo, pero cerca al río. Esa parte plana. Lo que llaman la ribera, ¿no? Eso. O la pradera. O la pradera. También está apellido y también Pradera. y Rivera también. Rivera también, que eso sí sería orillas del río. Entonces, Y yo tenía en la mente La Vega como si fuera una especie de finca donde hacen vino. pero no, eso sería un viñedo. Pero la Vega está relacionado con eso, con esa parte esplanada, con ese lugar, con esa pradera cercana a un río, una vega, con árboles y todo esto. Pero también tenemos apellidos que son sacados de los oficios. Bueno, vos estabas contando ahora algo, pero mira ese tipo de apellidos cómo se originaron. Y era por la profesión, el oficio que tenía De hecho, el padre de familia, el pater familia, sí. De hecho, ahorita que hacías el paréntesis de los 20 Juanes, lo identificaban porque pues, está Juan el Herrero, Juan el Pastor. Y en este caso, pues es lo mismo, ¿no? Podemos encontrar en el ¿Qué caso, apellidos hay de oficios? En el caso de los que se derivan de los oficios. O de profesiones, sí. Oficio o profesiones, tenemos el escudero. El criado que habías dicho ahora. El criado que ya lo hemos dicho. Pero voy a decir que alcalde. Alcalde. Vea. Marqués. Marqués. Soldado. Te- Tejedor. Zapatero. Jurado. Jurado. Duque. Herrero. Sastre. Labrador. Y botero. Botero. Que hacía botas. Así. Sí, el que hacía botas. Sí, Mauro, botero. Vea. Entonces, ese es el tercer como grupo de formación Yo de apellidos. inmediatamente me imaginé un cuadro de botero con el botero. No, el que hacía botas. El que hacía botas, porque habían zapateros, pero habían... estamos hablando de Edad Media. Y acordate que veíamos la vez pasada, que cuando empezó la Edad Media, en el año como 500, Ajá. 560, 500 algo, al 1600 algo. Eso, 1600, 1700. 1600. Entonces, qué interesante este otro grupo de apellidos, por oficio o por profesión. Pero Mauro, llegamos a otro grupo también, y es los apellidos por mote o por circunstancia de nacimiento. Estos apellidos, ¿por qué se daban? Esto ocurre con algunos apellidos originados a partir del mote o apodo que se diera al ancestro. Aunque no todos eran, pues, Mauro, y oyente, hay que tener en cuenta, no todos eran sobrenombres necesariamente negativos. Pero ¿cuáles son los ejemplos? Cabezón, calvo, rojo, rubio, seco, feliz, bravo, delgado, hermoso, moreno, nieto, galán, leal, bravo, bello. ¿Ah? Bueno, y así hay un montón, mucho. No, pues que hay muchos. Aquí más o menos colocamos algunos, pero Sí, son demasiados. Pero mira qué tan interesante también cómo se da por el mote o por ciertas características físicas. Entonces, yo te lo decía ahora, hay 20 Pedros en esa villa, en ese pequeño pueblo en la Edad Media, y le dicen, vaya donde Pedro. ¿Pero Pedro cuál? Pedro el Bravo, ese que es todo mal geniado, Pedro Bravo, quedó bravo. O donde, ¿cuál Pedro, no? El que no bravo, sino el que es muy delgado, el que es muy flaco. Ah, Pedro Delgado, ¿no le parece? No, y apellidos raros los que usted quiera. Pero ahora miramos. Entonces, Mauro, para ya ir cerrando, que aunque el tema me parece muy bacano, vamos a ir ya cerrando. Entonces, yo te propongo hacer un pequeño repasito y pasamos a los apellidos raros como un bonus trap. Entonces,
están los apellidos que les decíamos ahora, amigos, que terminan en EZ, para que usted sepa, porque aquí no podemos hablar de pronto de todos los apellidos, quisiéramos hablar de todos los apellidos para que usted supiera dónde vienen, pero para que sepa, los apellidos patronímicos son los que vienen del papá y son los apellidos que terminan en EZ, ¿listo? Y además una propuesta que tenías, Raúl, ahorita, ya que estás hablando acerca de que muchas personas quisieran saber del origen y el significado de su apellido, pues vamos a colgar el link. Sí, listo. Para que entren y van a... Sí, porque yo les iba a decir, pero me parece mejor idea la tuya. Ponemos el link ahí en la descripción del video, donde usted va a poder entrar, amigo, amiga, suscriptor, suscriptora. Va a poder entrar y poner su apellido, va a mirar qué significa su apellido, de dónde viene e inclusive dónde tiene más incidencia ese apellido, en México, en España, en Italia, en fin. Entonces, de los patronímicos pasamos a los toponímicos, que son los apellidos que están dados de acuerdo a algún tipo de lugar, región, país o lugar físico o topográfico. Están los apellidos que se dan por oficio de la persona, del pater familia o del padre de familia, y están los apellidos por mote o circunstancias de nacimiento que acabamos de decir. Y ahora, así como bonus trae Mauro, vamos a mirar algunos apellidos, los apellidos más raros. Bueno, Mauro, ¿cuáles tenés ahí? Por acá tengo en primer lugar uno que se menciona de la siguiente manera: Susunaga. Susunaga, pero este es con Z. Con Z los dos, Susunaga. Pero Mauro, yo te contaba que en Honda Tolima conocí un sastre que era apellido Susunaga y era rarísimo. O sea que este se pronunciaría bien Susunaga. Susunaga. Uh-huh. Garza. Se trata de uno de los apellidos que aparentemente tiene menos poseedores en este país. Hablamos de Colombia. Ajá. Habiendo censadas en la actualidad muy pocas personas con este apellido. Bueno, ¿qué otro apellido así raros? Sorín. Sorni. Uh-huh. Este es un apellido muy poco común también. La mayoría de quienes lo tienen son originarios de Cataluña o Valencia. ¿Cómo le parece ese apellido? Es que sazón. Pues la palabra sazón implica la idea no de comida, sino de madurez, inmediatez o oportunidad. ¿Cómo le parece sazón? No de comida. O sorda. Ah, pero ese sí está muy claro, ¿no? Ese sí está muy claro. Bueno, y el otro que vos estás diciendo, enamorado. Apellido bien raro, cacharro. Pero ¿a qué alude cacharro? ¿Qué? Si bien la palabra cacharro, tal y como la usamos hoy en día, hace referencia a algo en mal estado, un poco útil o sin valor, también se refiere a un tipo de vasija empleado en la cocina. Siendo este probablemente el origen de este apellido. No, pero de todas formas muy cacharro, ¿no? Sí, muy cacharro. ¿Qué cacharro, no? Oiga, pero ¿qué me dice ese apellido Víbora? Víbora. Sí, no. Y ese Víbora, ¿a quién le pondrían? ¿Por qué le pondrían Víbora? No, hermano, pero es que uno con el apellido Víbora o Cama. Se había acostado durmiendo. Pero es real lo que estamos hablando, amigos. Piel de lobo. Piel de lobo, bien interesante ese de piel de lobo. O pies planos. Ese de piel de lobo, ¿qué quiere decir? Es que piel de lobo es otro apellido poco común, Mauro. Es que debe ser muy poco común y puede deberse a la caza y a la curtiduría de la piel de estos animales. Entonces, de pronto, las personas que en la Edad Media que se dedicaban a cazar estos lobos y trataban las pieles y todo eso, pues los pusieron piel de lobo. Le parece tenedor. pero de pronto uno piensa en el tenedor de los cubiertos. Y este apellido pues hace referencia al utensilio de la cocina que la mayoría conocemos. Delfín. Pero espera, inclusive pudo originarse como apellido en personas que lo fabricaban o a la ocurrencia de algún tipo de anécdota que acabara generando ese apodo. No, es que vaya donde Pedro el tenedor, el que hace tenedores. Delfín. No, pero este es que pecho abierto. Pecho abierto. Bueno, esto dice que algunos apellidos se refieren a partes concretas de la anatomía humana. Ajá. Es el caso de pecho abierto, muy poco común. Pero Mauro, este apellido también se me dejó a mí pero pensando, es que alcoholado.
Resulta que Alcobolado es un apellido poco común y muy raro, y este apellido difícil de encontrarse en la actualidad. Este apellido es de origen malagueño, de allá de España, de Málaga, y parece hacer referencia al consumo de bebidas espirituosas, ¿cómo le parece? Entonces, vaya a la familia de Juan el Borracho o el Alcoholado, listo. Verdugo. Bueno, el verdugo es muy diciente, ¿no? Sí, eran los que encargaban de ejecutar las penas de muerte. Pero pues. encontramos apellidos como Feo. Es que, oye, y uno decir, ese apellido sí es bien feo, y claro, es feo, pero apellido feo es increíble eso, porque si bien, Mauro, se discute el origen de este apellido, si es portugués o español, ¿cómo te parece que este apellido se basa en el apodo impuesto al hijo de Gil Anés de Ataíde, debido a la consideración de que era físicamente poco atractivo el tipo? Y ahí surgió el apellido Feo. Aquí hay un apellido bien raro, ¿eh? Y lo triste es que no tiene como referencia de su significado. Sidoncha. ¿Cómo? Sidoncha. Poco usual apellido que tiene poseedores especialmente en Extremadura. Mauro, Extremadura es una región de España. Yo no tuve la oportunidad de conocerla, pero limita con Portugal, y me decía un amigo que tengo allá en España que esta región se llama Extremadura porque es extrema y dura. O sea, es clima muy frío, muy extremo, escarpada el terreno, y por eso se llama Extremadura. ¿Cómo te parece? Mauro, Parraverde. Parraverde. Un apellido de Zaragoza. Pasemos a los bien raros. Pierna Vieja. Pierna Vieja. ¿Cómo le parece? Bueno, ¿y eso qué hace? Hombre, este apellido probablemente se debe a la adopción de un apodo hacia alguien con malformaciones. ¿Cómo te parece? Inclusive volverse un apellido, el mote o el apodo de una persona que tiene una malformación física. Le tengo dos apellidos, pero bien... Compartínoslos. Bien cacharros, hermano. Dale, a ver. Vea, aquí hay uno que se pronuncia Barato, apellido Barato. Barato. Tal hombre, Raúl Barato. Uy, no. El origen de este apellido es muy discutible, siendo lo más probable que estemos ante una variable del apellido Vara, francés. Uh-huh. En sus orígenes más remotos parten del término celta Vara. Ah, vea. Oiga, pero Pero este que sigue... ¿Cuál es el apellido? Este que sigue es el que me parece bien cacharro. ¿Cuál? Viejo Bueno. Mauricio Viejo Bueno. Viejo Bueno. No, muy charro. Muy charro. Uno de los apellidos más infrecuentes probablemente se deba a un apodo o apelativo otorgado a alguien, sea de forma positiva o manera de charla, pues, sí, o chanza, dice acá. Viejo Bueno. ¿Y cómo le parece este apellido? Cazador, derivado, pues, obviamente, del oficio de las personas que dedican a la caza. Y hay uno que me llama la atención y es Caimanes. Caimanes. Y resulta que este apellido, que es bien raro, parece que surgió del topónimo, o sea, del lugar de una población colombiana llamada Caimán. Bueno, en realidad hay muchos. Está el Sin, que es uno de los más corticos. S-I-N, Sin. ¿Usted cómo se llama? ¿Ah? Raúl Sin. ¿Sin apellido o qué? No, Sin. No, pues también está el Zaz. Zaz, Z-A-S. No, pero este sí está muy terrible. ¿El Rajado? ¿Qué? Rajado, que uno le llame el apellido Rajado. O Chinchurreta. Ese Rajado en México sería complicado. Creo que el que se raja en México es el que... Como que se acobardó, quedó mal, no sé. Pero Chinchurreta. Chinchurreta. Bueno, está el apellido bien raro. Gandul. Resulta, Mauro, que gandul es una palabra que se utiliza en España para referirse a las personas que son perezosas y vagas. Y probablemente el origen de este apellido Gandul se halla en la adopción como apellido a un mote o a un apodo. Allá donde Pedro Gandul, man que mantiene ahí durmiendo. Entonces, Gandul. Bueno, ese es un apellido que yo creo que ninguna mujer quisiera tener ese apellido, ¿no? La verdad, no, y siendo muy respetuoso. Sí, ¿Cuál es el apellido? Pierna Abierta. No, es que es terrible. Pero mira que... ¿El origen cuál es? El origen es... no tiene nada que ver con lo que estaban pensando. La presencia de lesiones y heridas de guerra son también un ejemplo frecuente en la formación de apodos y apellidos, como ocurre en este caso. De la pierna ya abierta. Probablemente una persona pues con una pierna mutilada abierta, entonces, pero mira cómo finalmente termina convirtiéndose esto en un apellido. Mauro, pero entonces yo quiero, ya vamos terminando, pero sí quisiera como por
algunos oyentes, yo tocar los apellidos de ellos porque me parece interesante, pasando ya a los extraños. Entonces imagínate que está, por ejemplo, aquí el apellido Gallego, y saludamos a Ruby Gallego allá en Miami. Este apellido Gallego es un gentilicio y tiene que ver con un apellido toponímico, o sea que es de un lugar y quiere decir la gente de Galicia, en España, Gallego. Está el apellido Gallego, está el apellido Vargas, Mauro. Saludamos a los Vargas en Venezuela. Los Vargas en Venezuela, sí. Imagínate, Mauro, que Vargas es un apellido también toponímico y es que hace alusión a... El apellido es de origen geográfico y es de Cantabria, en España. Y este apellido se trata de, como lo decía inicialmente, un toponímico que hace referencia a una cuesta muy pendiente en el terreno. Vargas es una cuesta muy pendiente en el terreno. ¿Sabes qué va a pasar a Castro? Adrián Castro, saludamos a Adrián Castro. Imagínate que Castro, Adrián, viene del latín castrum, que era un campamento fortificado, y así nació Castro, como apellido, haciendo referencia a aquellas personas que provenían de una ciudad fortificada o de un campamento fortificado. Adrián Castro y Juan David Castro. Un saludo muy especial para Adrián Castro. Mauro, Ospina, que yo estuve mirando también, es de una ciudad, creo que de España. El origen etimológico es desconocido, pero también es esto, yo me enredo un poquito y discúlpame, pero también tiene que ver con los apellidos de origen o de tipo toponímicos. El Ospina. El Hoyos, Fabián, el Hoyos viene de una región de Cantabria que se llama Hoyos, y entonces también tiene el mismo origen de los apellidos toponímicos, y obviamente era porque en la región habían hoyos. Entonces, mira, el Blandón, Marisela, el Blandón tiene como origen francés y quiere decir hombre de cabello blanco, como de nobleza. Yo pensaba en Blandón como débil o algo así, y resulta que viene de blanc, como del francés, pasa al español y es como de cabello blanco, Blandón. Bueno, pero ya saludaste a Marisela, a Adrián. Saluda a Juan David con el Cardona, hombre, que nos escucha también. El Cardona, pero es que nosotros estuvimos mirando el Cardona, Mauro. Búscalo ahí rapidito. Y yo lo tenía presente, pero bueno, a ver qué vamos mirando y obviamente hace alusión a una ciudad también. Creo que sí, de España, ¿no? Pero ahí sí me quedo corto, qué pena que me falle la memoria y me disculpa Juan David. Pero sí es también toponímico, porque hace alusión a una ciudad de España, pero no sé si creo que es de Navarra. Pero igual, como les vamos a colgar, vamos a poner ahí el link, van a poder mirar pues el origen y todo eso. Y dentro del apellido hay una cosa muy bacana, Mauro, y oyentes, que a mí me gusta mucho, y es la heráldica. La heráldica. La heráldica es... ¿con qué comen? Bueno, es el origen de los apellidos, pero también el escudo de armas. Ah, ok. Y les vamos a dejar también el link de una página donde usted va a poder entrar y va a ver su escudo de armas. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo... El mío lo voy a imprimir. Sí, está muy bonito. Lo voy a mandar a enmarcar. Sí, es que está muy bonito. Yo cuando fui a España hace muchos años, pude comprar eso por allá en España, y traje el Cortés y el Pérez, que el Cortés de mi papá y el Pérez de mi mamá, y están ahí enmarcadito y todo, pero hoy en día pues usted también los puede ver en internet. Y es muy bueno porque la heráldica te cuenta cómo fue constituido el apellido y el escudo de armas, cómo se configuró. Entonces dicen, por ejemplo, el Pérez tiene un peral, por eso también tiene como relación, y hay un oso y está adornado con flores de lis, y, o sea, tiene una parafernalia y una cosa, la heráldica, que también es otro tema muy bacano, Mauro. Bien interesante esto de los apellidos. Deberíamos hacer un episodio acerca de esas palabras raras en la región. Sí, porque hay muchos términos, te digo, raros y otros en desuso. Yo antes de terminar, mientras tú buscas algo allí, Mauro, mira pero quisiera yo recordarle a los oyentes, Raúl, lo siguiente. Nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. No olviden suscribirse y vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué no nos mandan a ese correo esas palabras raras? Nosotros las investigamos y hacemos un podcast. O si tienen apellido raro. Vea, Mauro, yo saludo a todos los oyentes, suscriptores, amigos que tenemos en Perú, en Venezuela, Bolivia, Argentina, en España, en México, en Paraguay, Chile, acá en Colombia. Y mira, por ejemplo,
los apellidos más comunes en Perú. Voy a leer los 5 primeros. Quispe, ese sí no es español, ese es indígena. Flores, Sánchez, García y Rodríguez. Los apellidos más comunes en Venezuela son González, Rodríguez, Pérez, Hernández y García. En Ecuador, los apellidos más comunes son Zambrano, Sánchez, Rodríguez, García y Vera. En Bolivia, Mamaní o Mamani, Flores, Quispe, Choqué y Vargas. En Argentina, voy a leerlos de origen español, porque allá sabemos que hay una cantidad de apellidos italianos y alemanes, pero los apellidos de españoles más comunes en Argentina son González, Rodríguez, Gómez, Fernández, López. En España, García, Rodríguez, González, Fernández, López. En México, Hernández, García, Martínez, López y González. En Paraguay, González, Benítez, Martínez, López, Jiménez. En Chile, González, Muñoz, Rojas, Díaz, Pérez. En Colombia, Rodríguez, Martínez, García, Gómez y López. En Cuba, Rodríguez, González, Pérez, Hernández, García, se repiten. En Uruguay, saludo a mi amigo en Uruguay que no tiene un apellido español, sino como italiano, Hugo Alberti. Okay. En Uruguay, los apellidos más comunes son Rodríguez, González, Martínez, Fernández y Pérez. En Guatemala, López, Pérez, García, Hernández y Morales. En República Dominicana, Rodríguez, Pérez, Martínez, García y Sánchez. Y finalmente en Honduras, Hernández, López, Martínez, Rodríguez y García. Como puedes ver, se repiten muchos, ¿no es cierto? Ahora ya vamos cerrando un tema que podríamos quedarnos aquí hablando y ojalá tratando más el origen y la etimología de muchos apellidos, no, pero bueno, es una iniciación. Lo tremendo es que nos van viniendo a la cabeza una cantidad de apellidos. Me acordé del Cauchera, apellido Cauchera. No, y yo que tuve una compañera en la Universidad de Origen del Cauca, una región de acá de Colombia que tiene mucha población indígena, ella se llama Analeida Chocue Cometa. Y cuando estuve trabajando con los Embera se veía mucho el apellido Bailarín. Bailarín. Y alegre. Bailarín, alegre, amoroso, bello, feo, en fin, son muchos los apellidos que se encuentran. Bueno, Raúl, llegamos al final del episodio. Quisiera despedirme recordándoles nuevamente nuestro correo electrónico que es kfecoloquio@gmail.com. También recordarles que es muy importante para nosotros que le den a me gusta. Eso nos ayuda mucho porque YouTube nos muestra un poquito más en la plataforma. Y también los comentarios. No te imaginas, Raúl, estuve por ahí averiguando cómo nos sirven los comentarios a nosotros en la plataforma de YouTube. El me gusta. El me gusta y el comentario de verdad que nos ayuda mucho. Es un apoyo muy grande que nos pueden dar. Llegamos entonces al final del episodio. Nos escuchamos dentro de 8 días. Claro que sí, Mauro. Hasta pronto, Raúl. Mauro y oyentes, hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.